Bienvenidos a JL Interviews TV America, presentado por Joana Longada. Hola a todos, yo me llamo Joana Longada y hoy os quiero presentar a Salima Black, una joven artista peruana de Lima, cuyo arte entrelaza elementos de realismo, surrealismo y de la cultura japonesa pop de los años 80 y 90. No te llamas Salima, te llamas Stephanie. ¿Por qué elegiste ese seudónimo? Bueno, Salima ha sido un seudónimo que tengo desde el colegio, ¿ya? Yo lo tengo en realidad de manera reservada, es como mi mantra personal, por decirlo así. Nunca le he dicho a nadie el significado verdadero, pero más que nada tiene un poco que ver con sobre lo que viene a ser la sanación y la salud de uno mismo. Tiene mucho que ver eso, pero así esto fue como que es algo muy personal. ¿Cuánto Japón es en tus obras? Bueno, en realidad mi trabajo ha pasado por muchos cambios, muchas revelaciones que han ido pasando en cuanto al trayecto de mi vida. Y bueno, Japón tiene que ver muchísimo con mi infancia, con la nostalgia que tengo referente a mi infancia, porque hace muchos años, cuando habré tenido de repente 7 o 8 años, yo recuerdo que mi papá había trabajado en Japón, se fue por un tiempo a Japón, y me acuerdo que cuando él había regresado de viaje, había traído un montón de cosas de referentes de Japón, y me gustaba mucho verlas porque la cultura japonesa es muy gráfica. O sea, para todo, muy aparte de su caligrafía, que es bastante gráfica, también el estilo de publicidad que ellos utilizan, todo tiene que ver con dibujos. Fue mi primer contacto referente a lo que era, o sea, visual, ¿no? Visual, arte, referente a eso. Y me gustaba mucho porque también él traía revistas, o sea, que tenían que ver un poco con la cultura japonesa, y me acuerdo que esas revistas en esa época, estamos hablando de los 90, año 95, 96, de paisajes japoneses o de culturas, o de repente que habla sobre los niños o de los colegios, etcétera, cosas culturales, ¿no?, que venían en las revistas. Esas revistas, pues en esa época, pues los errores de impresiones, ¿no? Los paisajes del cielo azul eran bien saturados, era un azul bastante intenso. Pero no como en Lima, ¿no? Bueno, no, en Lima es muy diferente, ¿no? Pero lo que yo había visto justamente en esas revistas antiguas me había marcado bastante. Esos paisajes, esos colores saturados, ¿no? Esos colores intensos. Y bueno, la gráfica, como te digo, que estaba siempre presente. Y fue luego como posteriormente, ya en mi adolescencia, justamente en la televisión nacional, en la televisión por cable, que fue ya más o menos por el año 98 aproximadamente, ya tuve mi primer contacto con lo que era la animación japonesa, todo lo que era el anime. Me di cuenta que era casi como esa misma estética, ¿no? Entre los cielos azules, los colores saturados, la cantidad de colores planos que podía ver en los personajes, en las historias, etcétera, ¿no? Entonces eso fue como mi detonante de que en realidad me gustaba mucho. Muy aparte de la cultura japonesa, mi acercamiento en mi adolescencia, que fue a la cultura pop japonesa, porque estamos hablando de eso, del rango pop japonés, y luego después ya verlo posteriormente o actualmente, ¿no?, con otros ojos, ¿no? O sea, desde una visión, podríamos decirlo, más artística tal vez, ¿no?, de cómo eso ha influido de alguna forma en mi trabajo. Morimoto es más joven que yo, él es un año menor que yo, pero una de las cosas que me fue muy interesante fue que cuando yo estaba haciendo mi maestría en Bellas Artes, justamente encontré un poco de información sobre él en internet, ¿no?, y me gustó mucho los trabajos que hacía. Él, aún también siendo estudiante de último año, igual que yo, una de las cosas que me gustaba mucho era la saturación de colores y el dominio técnico, o sea, del óleo, y sobre todo en la parte del concepto, ¿cómo se puede decir? Me recordaba mucho a los cuadros de Edward Hopper, ¿no? Solamente que eran más contemporáneos, ¿no? Ahora, bueno, él ha mutado mucho su estilo como cualquier otro artista, ¿no? Pero una de las cosas que
que me atrajo bastante era la manera metódica y ordenada en la cual él desarrollaba sus cuadros y cómo él, bueno, lo podía explicar dentro de la poca información que podía tener en ese momento, que estábamos hablando del año 2013. Cuando sucedió el tema de lo que era pandemia, yo tenía planeado poder viajar a Canadá, a Toronto, para poder estudiar un workshop con él, porque él estaba dictando cursos. Pero lamentablemente sucedió el tema de pandemia, sucedió que hubo esa oportunidad por medio de la pandemia, los cursos online y todas esas cosas. Él comenzó a abrir cursos online referente a lo que era pintura. Muchos artistas comenzaron a hacer eso, incluso yo también, porque yo también posteriormente, o sea, paralelamente dicto también, o sea, clases de pintura. Pero bueno, fue una buena oportunidad para aprender con él, de manera, aunque sea remota, por decirlo así, ¿no? Online, pero aprendí muchísimo y realmente fue toda una revolución en mi cabeza referente a lo que es el entendimiento de la pintura. Bellas Artes me enseñó un método que fue justamente por 6 años de formación, pero cuando llevé clases con este pintor, con este artista, me di cuenta de que sabía cosas, pero todavía no terminaba de conectarlas. Morimoto, justamente dentro de lo que él hablaba de su filosofía de la pintura, ¿no? De la técnica, etc., yo terminé con eso de conectar todos los cables justamente de dudas que no pude resolver en Bellas Artes. Entonces fue justamente cuando ya egresada pude recién conectar cosas dentro de lo que yo busco. Has realizado 3 exposiciones individuales, algunas colectivas en Lima, y también mostraste tu arte al extranjero, en Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. Así es. ¿Cómo los recuerdas? Cuando comencé a exponer, o sea, ya fuera, al principio fue de una manera casual, o sea, no es que yo haya buscado justamente exponer fuera, sino que a mí me convocaron para una exposición colectiva cuando recién estaba egresando a Bellas Artes. Fue una exposición en la Embajada de Estados Unidos en Perú. Lo estaban organizando compañeros de la Escuela de Bellas Artes, de mi promoción. Entonces fue donde me invitaron a participar. Eso fue la primera parte. En la segunda exposición, que fue cuando yo era estudiante, lo organizó el pintor Iván Fernández Dávila, que era exponer en un instituto en Alemania obras en pequeño formato. Entonces fue ahí donde fue mi primer acercamiento con el retrato, porque comencé en esa época a pintar varios retratos, y el último, que fue en Reino Unido, que eso fue por una convocatoria que justamente fue en la época de pandemia, que fue una exposición online, ¿no? Organizada justamente por gente de Reino Unido, se llama, la página creo que se llama Herald, y bueno, participé justamente con esta obra que se llama La Revolución de los Pensamientos, y que fue de mucho agrado. A las personas que organizaron la exposición les gustó muchísimo, y sí, recibimos bastante apoyo, no solamente yo, sino también otros colegas artistas que también participaron ahí. Tú dijiste que tus obras expresan el conflicto entre el sentimiento y la razón. Así es. ¿Cómo lo hacen? Si puedes, por ejemplo, decirnos analizando esta obra. Bueno, justamente La Revolución de los Pensamientos se basa en eso, en cómo la mente de alguna forma compite con lo que el ser humano puede sentir, y creo que eso es el desarrollo de la vida misma. Muchos de nosotros pasamos de repente por justamente decisiones, dilemas en los cuales justamente la razón y los sentimientos es algo que compiten entre ellos, ¿no? Y de acuerdo justamente a ese desarrollo, ese conflicto, es como uno de alguna forma puede tomar las decisiones que hace que poco a poco uno vaya avanzando, o de repente hace tal vez una reflexión en base justamente a esas decisiones que provienen también de esos conflictos, ¿no? Y La Revolución de los Pensamientos trata un poco sobre justamente un personaje que está nublado tal vez en la parte del cráneo, en la parte de la cabeza, y utilizo el cielo como metáfora que va entre la calma y a la vez también de repente la dureza. Por eso es que está en una posición hierática, bastante vertical, ¿no? Y utilizo también el cielo como una parte
un escenario, ¿no? Un escenario, por decirlo así, en el cual estos personajes tensos y erráticos tal vez tratan de obtener esa calma que necesitan. Salima, estamos en tu estudio. ¿En qué trabajas ahora? Actualmente me dedico a 3 cosas. Pintar, que es mi prioridad. Me gusta mucho pintar y crear, o sea, mis obras, poder exponerlas. A veces vienen personas en las cuales adquieren mis obras, o sea, coordinan como una previa cita para que las vienen a ver. Algunos pues adquieren una. Otra de las cosas que también hago, bueno, yo soy docente en artes plásticas y hay personas que me escriben de repente, que pueden ser por redes sociales o también por correo electrónico, que quieren que de repente les enseñe alguna clase de pintura, ¿no? O de dibujo. Entonces vienen acá a mi estudio, entonces yo les dicto clases y a la vez también enseño en un instituto de arte y diseño que se llama Toulouse-Lautrec, que queda acá en Lima. Si alguien está interesado, ya sabe dónde encontrar Salima. ¿Se puede decir que tu arte, visto todo el contexto de Lima, del Perú, es un poco revolucionario? Yo creo que Lima, tú conoces mejor. Yo creo que el Perú en sí, ¿no? El Perú en sí es bastante diverso y al ser bastante mixto, diverso, así como la mayoría conoce al Perú que es diverso en la parte culinaria tal vez, en arte también es igual. Solamente que a veces sucede que no todos los artistas tienen la misma ventana a exponer y hay bastante talento oculto que todavía no es visto, o sea, no ha merecido su vitrina, por decirlo así, ¿no? Entonces, cuando yo he podido viajar, por ejemplo, a Cajamarca o he podido viajar a Amazonas, porque bueno, tengo familia que es de Chachapoyas, he podido ver gente muy talentosa respecto a la parte de la pintura, como los paisajes, trabajos creativos, los retablos. ¿Les puedes ayudar un poco? ¿O les recomiendas? Bueno, yo recomiendo... Descubren nuevos talentos, ¿no? Sí, o sea, a mí me gustaría, ¿no? Si yo de repente estuviese, tal vez, hay varios gestores culturales, ¿no? Los mismos del Ministerio de Cultura, si ellos quisieran ya esto, por decirlo así, no solamente quedarse en Lima, ¿no? Tal vez de repente viajar un poco más para darle tal vez oportunidad a darles ventanas justamente a los nuevos artistas, ¿no? O sea, que se conozca un poco más, ¿no? Sería increíble, ¿no? Que no solamente se centren en Lima, porque en Lima creo que ya está muy repetitivo todo. Entonces creo que sería bueno que puedan apostar más por otros talentos que realmente sí pueden darle esa mixtura que el Perú tanto expresa, ¿no? Que tanto ¿cómo se puede decir? Que tanto lo conocen al Perú de esa forma, ¿no? Por la diversidad. Entonces, así como hay diversidad de repente, no sé, pues en la parte de la cultura, de repente en la parte de los viajes, los paisajes, los lugares para ver, en la parte culinaria tal vez, ¿no? También en la parte artística. ¿Cuáles son otras técnicas que tú estás? Ahorita estoy experimentando, mira, ahora que hablas de eso, estoy experimentando mucho con lo que es la técnica del tatuaje. Yo no me considero una profesional, o sea, dentro del tatuaje, porque en realidad, dentro de lo que he podido ver, es una disciplina muy diferente a lo que viene a ser artes plásticas. Sí, en el proceso de formación se pueden ver cosas muy similares, el dominio del dibujo, las sombras, etcétera, en la parte técnica, pero es muy diferente de dibujar en el papel que dibujar en la piel. Más adelante, o sea, en mi proceso de formación, yo espero poder tal vez plasmar un poco de las ideas que tengo en pintura, poderlas, ¿por qué no en algún momento también plasmarlas en el tatuaje? Porque hay varias personas que me dicen, me gustaría tener algo tuyo, que no necesariamente sea una pintura, sino tal vez de repente algo en mi piel, y sería genial. Muchas gracias, Salima. Muchas gracias a ti, Joana, por la oportunidad. Gracias a ti, les hablamos y te deseo todo lo mejor. Igual a ti, muchas gracias también y muy contenta de que exista este tipo de proyectos, ¿no? Que se puedan seguir difundiendo el arte, artistas de Latinoamérica, etc. Claro, así es, así.